cuenta se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 161 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos por la comisión. Se ha recibido una nota del equipo de asesoría parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, quien remite los siguientes informes relativos al proyecto de ley, del diputado Crispi, referido a los protocolos sobre el uso de la fuerza de armas. Los tres documentos son los siguientes: uso de armas menos letales como elemento de control de disturbios. Otro dice relación con la regulación internacional del control policial de manifestaciones públicas. Y otro documento habla sobre la legitimidad del uso de la fuerza para el restablecimiento del orden público. Esos tres documentos están en la cuenta y desde ya van a quedar a disposición de las señoras y señores diputados. También se recibió una nota del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien excusa su asistencia y también excusa la de la Subsecretaría de Derechos Humanos a esta sesión, dado que en su concepto el estudio sobre el boletín referido al segundo punto de la tabla, el del uso de la fuerza, corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. También se recibió una nota del grupo Iniciativa por la Libertad de Presos Políticos, mediante la cual solicita que esta comisión celebre una sesión en donde se pueda invitar al ministro de Justicia, a la fiscal judicial de la Corte Suprema y a representantes de la Asamblea de Familiares de Presos de la Revuelta para analizar el tema de los presos del estallido social, digamos. También se recibió una nota del director nacional del Observatorio Regional de Derechos Humanos de Chile, mediante el cual solicita una audiencia con la comisión para dar a conocer el trabajo que realizan con cientos de pequeñas organizaciones de derechos humanos. Con ello mantienen una información detallada, más detallada, ellos dicen, que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, viendo la realidad de todas las personas que viven dentro del territorio nacional. También se recibió una nota del diputado Cristian Lavé, quien solicitó que se reciba una audiencia a la CONADI, con el fin de escuchar su opinión respecto al proyecto de ley que amplía y fortalece el pilar solidario. No, hay un error ahí. Pero se refería al proyecto que vamos a votar hoy día en general, presidente. Y el 6, se recibió un pareo del diputado Miguel Crispi con el diputado Andrés Celis. Dicho sea razón, alguno de los dos está presente. Y también se recibió un oficio del ministro de Salud, mediante el cual informa sobre el programa de reparación para víctimas de trauma ocular, dando con ello respuesta a un oficio de esta comisión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra al diputado. Diputado Boris Barrera, señora presidenta. Ya. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a todos los colegas y el señor secretario y también a su equipo que está telemático. Presidenta, me gustaría que pudiéramos sacar el acuerdo en relación a la solicitud que nos hace una agrupación de Iniciativas por la Libertad de los Presos de la Revuelta, que solicitan una sesión especial donde se inviten, bueno, a las personas que nombró hoy el secretario, pero eso es debido a que el Colegio Médico, específicamente su Departamento de Derechos Humanos, acaba de emanar un informe sobre las condiciones que están viviendo estas personas en la cárcel, principalmente Santiago 1, la cual es dramática la situación. Ahí en la cuenta no se dice por qué, pero ese es el fin. Así que creo que es súper pertinente que podamos realizarlo, y además entre esos invitados también me gustaría que agregara al fiscal nacional, porque también me han manifestado ellas de que las últimas manifestaciones que han realizado los familiares en relación a esta demanda del proyecto de indulto general han sido fuertemente reprimidos. De hecho, algunas de las detenciones han sido declaradas como ilegales. Entonces también les preocupa en cómo se está llevando a cabo o cómo se está respondiendo a este tipo de manifestaciones, que son todas pacíficas. Yo soy testigo de varias de ellas, y me gustaría por eso agregar en esos invitados al fiscal nacional. Eso, gracias, presidenta. Muchas gracias.
Ofrezco la palabra sobre los documentos de la cuenta. Diputado Boris Barrera, posteriormente- presidenta, se le quedó Ya. algo en el tintero. Sí, sé que me Ya. quedó algo en el tintero. Que en esos invitados también que se pudiera invitar a los que hicieron ese informe, o sea, al Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico. Gracias. Ya. Ofrezco la palabra. ¿No hay solicitud, señor secretario? No, presidenta. Bueno, entonces vamos a buscar la fecha más próxima, de acuerdo a lo que nos ha solicitado y que está en la nota de la cuenta, y donde también el diputado Boris Barrera ha incluido al señor fiscal nacional y al Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico para que ellos puedan ser convocados a la brevedad. Pasamos a... No, muy Sí, bien, señor presidenta, y ya secretario. está, lo vamos a anotar entre de las audiencias pendientes para que pueda pasar a Exactamente. puntos varios. Ya. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Perdón, presidenta. Diputado Venegas, sobre la cuenta, ¿me dice usted? Sí, sí, efectivamente, con su permiso, presidenta, es que Ofrezco la palabra. llegué atrasado porque tenía una reunión antes de venir y el punto 5 me llama la atención porque habla de invitar a la CONADI, si leo bien, por solicitud del diputado señor Cristian Lavé. Fue aclarado por el Hay señor un error, secretario. eso es lo que estoy... Sí, exactamente, fue aclarado. Señor secretario, nuevamente, por favor, porque como Sí. bien señala el diputado, él llegó más tarde. Sí, Buenas no, tardes. se trataba de una nota del diputado Cristian Lavé, que solicita que se reciba en audiencia a la CONADI, a fin de escuchar su opinión respecto de ley que está en punto 1 de la tabla, respecto a la modificación del Código Penal y Código Procesal Penal para reconocer derechos penales y procesales en favor de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, porque entiende que esto concierne a la CONADI. Eso es, señora presidenta. Ya, muchas gracias. Ofrezco la palabra, diputado Mario Venegas. No, me queda todavía un poco clara la situación, pero está bien, pero al menos es claro que no tiene que ver con la ley que amplía y fortalece el pilar solidario, que no veía por dónde podría estar la relación. Exacto, perfecto. No, está aclarado la... Muchas gracias. Ofrezco la palabra en asuntos varios. Diputado Cristian Lavé, Ofrezco la palabra, diputado. y después el diputado Tucapel Jiménez, señora presidenta, en ese orden. Muchas gracias, presidenta. Manifestar que el día de ayer le mandé un correo así como bien lo comunicaron recién y ver la posibilidad si podemos insistir en invitar a la CONADI para la próxima semana, teniendo en cuenta que hoy día se va a votar en general y la próxima semana se va a seguir discutiendo el proyecto que hoy día está en el punto 1 de la tabla. Así que si podemos solicitar nuevamente a la CONADI como invitada, digamos, a la comisión para discutir ese punto. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Cristian Lavé. Tomé contacto con el señor director, él, como fue a última hora, señala que hay que hacer las invitaciones con mayor tiempo para que ellos puedan también programar sus agendas. Se encuentra hoy día en reuniones con el pueblo de Aguita. Y posteriormente, porque la votación es hoy día en general, y esto está también sujeto a que podamos establecer y disponer del mecanismo de consulta, que fue lo que abordamos en las discusiones de este proyecto. Así que de todas maneras, para las votaciones en particular, antes que así sea, obviamente que recibiremos a la CONADI para que pueda tener algún pronunciamiento, algunas sugerencias respecto a lo que usted también requiere, y todos esperamos que así sea en favor del proyecto. Ofrezco la palabra al diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. Solamente para pedir a usted y a la comisión poder recibir en las próximas sesiones o cuando usted lo estime conveniente, de acuerdo a la agenda de la comisión,
a los estudiantes de la carrera de criminalística, que todos sabemos lo que les tocó vivir a ellos. Ellos han pasado por varias cortes, creo, por varios juicios, entiendo, incluso por una corte internacional. No le ha ido muy bien al parecer, pero ellos necesitan que lo recibamos y ser escuchados por esta comisión. Yo, la verdad que cumpliendo siempre más o menos lo que ha hecho esta comisión, que escuchar a quien lo solicite, le pido a usted, Presidenta, que lo pueda poner en agenda cuando usted vea que hay espacio, digamos, porque entiendo que hay una lista de grande de personas que quieren ser recibidas por esta comisión y ver cómo los podemos ayudar. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sin duda, diputado Tucapel Jiménez, todas aquellas planteamientos de cada uno de las proposiciones de ustedes lo tenemos en consideración de las audiencias, así que vamos a buscar también la fecha disponible acogiendo lo que usted nos está planteando. Ahí el señor secretario ya ha dejado anotado y por lo tanto también estaremos estableciendo para las audiencias siguientes. Muchas gracias. Estamos en asuntos varios. Ofrezco la palabra. No hay palabras solicitadas, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Bien, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, votar en general la idea de legislar sobre la moción que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para reconocer derechos penales y procesales en favor de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, boletín número 13.715-17. También aquí debemos aclarar que de acuerdo al debate que se generó en la comisión, señalamos que solamente íbamos a votarlo de forma general para posteriormente, cuando sea así en particular, tengamos el mecanismo de consulta interno que esperamos que pudiera estar puesto en tabla a la brevedad en la sala y donde esta comisión nuevamente tendrá que reiterar a la mesa de la Cámara para poder insistir en que esta se pueda votar y no retrasemos los proyectos que todos van a requerir consulta a partir también de los análisis que nos hicieron tanto la biblioteca como académicos que fueron invitados a esta comisión. Señor secretario, los procedimientos que tenemos para llevar a cabo el primer punto. Muchas gracias, señora presidenta. Y, señores diputados, diputadas, lo que vamos a hacer ahora es solamente manifestar la voluntad de la comisión, el interés de que tiene sobre legislar sobre este tema. Solamente eso, el interés de legislar, no es mejor otra cosa. No podemos proseguir porque no tenemos la consulta indígena y hay el convenio 169 de la OIT que nos lo impide. Por lo tanto, votación particular no va a haber, sino que una vez que terminemos esta votación, va a quedar en suspenso hasta que se cumpla ese requisito legal. Dicho eso, señora presidenta, voy a tomar la votación. Diputado don Boris Barrera, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado don Andrés Celis, ¿cuál es su voto? Estoy pareado con el diputado Miguel Crispi. Toda la razón. Gracias. Diputado Tucapel Jiménez, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, muchas gracias. Diputado Pablo Cast, no lo veo conectado y en sala no está, ¿cierto, África? Ausente. Muy bien, muchas gracias. Diputado Cristian Lavé, ¿cuál es su voto? En contra, señor secretario. En contra, muy bien, muchas gracias. Diputado don Raúl Saldívar, ¿cuál es su voto? Mi voto es a favor, señor secretario. Muy bien, don Raúl, muchas gracias. Don Diego Chalper, no lo veo en sala, ni tampoco conectado. Ausente. Muchas gracias, África. Don Gabriel Silver, ¿cuál es su voto? A favor, señor secretario. A favor, don Gabriel, muchas gracias.
Doña Virginia Troncoso, ¿cuál es su voto? Recién la vi conectarse, pero se desconectó. No la veo, ¿no? Ingresó, pero se desconectó. Bueno, vamos a dejarlo al final, a ver si aparece. Don Cristóbal Urriticoechea, ¿cuál es su voto? En contra, señor secretario. Don Cristóbal, tiene que encender su cámara. Un segundo, entonces, por favor. No hay problema. En contra, señor secretario. No le puedo tomar el voto, señor don Cristóbal, porque está en auto. Abajo. En contra, señor secretario. Ya, muy bien, don Cristóbal Urriticoechea. En contra, entonces. Echa la ley, echa la trampa. Prosiga, señor secretario, por favor. Sí, estoy esperando a ver si se conecta doña Virginia Troncoso, pero veo que no hay posibilidad todavía. Don Mario Venegas, ¿cuál es su voto? A favor, para discutirlo. A favor, entonces, muchas gracias. Bueno, finalmente, Presidenta, ¿cuál es su voto? A favor. A favor, señora Presidenta. 6 votos a favor, 2 en contra. Aprobada la idea de legislar, señora Presidenta. Muchas gracias. Continuando con el segundo punto de la tabla, faltó un poquito de agua, disculpen. Continuar con el estudio en general del proyecto de ley que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto de los derechos humanos a que deben ceñirse los protocolos sobre el uso de la fuerza y armas disuasivas por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública. Boletín número 14.033-17. Para este propósito se acordó invitar al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, y al representante de la organización Ojos de Chile, señor Matías Vallejos. De acuerdo a la cuenta, el señor ministro se excusó. Ahí tenemos una nota del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se excusa, y también la excusa de la subsecretaria de Derechos Humanos. Por lo tanto, además, él señala que esto le corresponde al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Así que, por lo tanto, señor secretario, ante esta sugerencia para continuar en otras sesiones, vamos a tener que invitar entonces al señor Ministro de Seguridad, del Interior y Seguridad Pública, de acuerdo a la recomendación que nos hace el Ministro de Justicia. Y para hoy día también está convocado el representante de la organización Ojos de Chile, señor Matías Vallejos. Solicito a la señorita Paula o África ver si está conectado ya don Matías Vallejos. Él se había conectado, yo le voy a avisar. Ahí está. ¿Está? ¿Sí? Está. Don Matías Vallejo, muy buenas tardes. Representante de la organización Ojos de Chile. Ofrezco la palabra en este segundo punto de la tabla, que se inicia el estudio en general del proyecto de ley que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, a que deben ceñirse los protocolos sobre el uso de la fuerza y armas disuasivas por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública. Ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, Presidenta Nullado. En primer lugar, quisiera agradecer a título personal y como Fundación Los Ojos de Chile por la invitación y la posibilidad de exponer frente a esta comisión. Asimismo, quisiera saludar a todas y todos las y los honorables que la componen y quienes han sido, lamentablemente invitados pero ausentes a esta sesión. A su vez, también quisiera saludar a quienes nos escucharán, ven y verán esta sesión por su intermedio, señora Presidenta Nullado.
En segundo lugar, quisiera celebrar el proyecto de ley que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, a que deben ceñirse los protocolos sobre el uso de la fuerza y armas disuasivas por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública, ya que es actualmente un vacío legal que ha significado sangre, dolor y muerte para muchas personas y familias en nuestro país, como ha quedado de manifiesto desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad no han sabido ejercer su uso de la fuerza sin que ésta signifique violaciones graves, masivas y generalizadas a los derechos humanos de Chile. Carabineros de Chile se encuentra en una triple crisis muy profunda de control, desempeño e ilegitimidad, para la cual es urgente iniciar su proceso de refundación, y esta ley significará un avance hacia el control del actuar policial. El imputado Ricardo Yáñez ha publicado en el Diario Oficial el pasado 20 de septiembre los nuevos protocolos para el mantenimiento y la actualización más bien de los protocolos para el mantenimiento y restablecimiento del orden público. De su estudio cabe destacar que aún se trata de lineamientos generales generados por las mismas fuerzas que los utilizarán sin ningún escrutinio público ni parlamento por el cual hayan pasado dichas normas. La principal necesidad develada de la crisis de derechos humanos en la cual actualmente nos encontramos como país es la falta de un marco legal y regulatorio para el uso del llamado armamento menos letal, ya que sin dicho marco su uso es discrecional y como hoy en día es potencialmente letal y ha generado cientos de lesiones graves y permanentes solo desde el 18 de octubre del 2019 en adelante. Cabe destacar que vivimos como sociedad un cambio de época, un tránsito desde el derecho a matar que tenían los estados hacia formas más democráticamente aceptables del uso de la fuerza. Esto acompañado con el cambio, digamos, del derecho internacional que busca a nivel mundial que la pena de muerte sea cada vez menos utilizada y prohibida en el mundo. Hoy se les permite a las fuerzas estatales mutilar y discapacitar a las y los ciudadanos que dicen proteger con el uso de su fuerza. En este contexto, ninguna ley que regule, permite y sancione el uso ilícito de la fuerza reemplazará la urgente refundación policial que Chile merece y necesita, ya que no es la falta de normativa la que genera las violaciones a los derechos humanos, sino que las prácticas de oscurantismo y enemigo interno, que es parte esencial de la cultura militarizada de Carabineros de Chile. Vale la pena recordar que Carabineros de Chile es la única policía del continente que no ha sido intervenida civilmente luego de su participación en la dictadura. Uno de los principales avances que nos ofrece este proyecto es la conceptualización del uso de la fuerza y armas menos letales que al día de hoy no se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico, así como la inclusión explícita de los principios del uso de la fuerza, legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, no discriminación y rendición de cuentas, que debe acompañar a todo acto y función pública en un Estado democrático, transparencia y publicidad. Este último, actualmente existen grandes obstáculos por la jerarquía constitucional de Carabineros para invocar este principio democrático. Por ejemplo, es conocido la resistencia que ha tenido Carabineros para entregar las imágenes que registran sus cámaras corporales cuando hacen intervenciones para el restablecimiento del orden público, por ejemplo, aunque se hayan dictado para el esclarecimiento de casos en los cuales se presume uso ilícito de la fuerza. Esto se suma a la falta total de registro ex ante y ex post del despliegue en terreno de las intervenciones mismas. Y no me refiero solo a las cámaras que resisten tanto en utilizar y más aún en entregar sus imágenes, sino que a registro y verificaciones del Estado, fecha de elaboración y caducidad, ficha
técnica, balística y química de los medios materiales utilizados, además de la proporción y composición química de los medios utilizados como carros lanzaguas y granadas lacrimógenas. Así también un estudio acabado de los efectos en la salud de su exposición inmediata y sostenida en el tiempo. Estos principios y estas fichas técnicas y balísticas son las que debieran, a fin de cuentas, regular el uso de estas armas menos letales, no solamente principios normativos, sino que también todo esto, al final del día, es utilizado en la materialidad y en la realidad, en intervenciones hacia manifestaciones mayormente pacíficas, en las cuales el armamento que utiliza actualmente Carabineros no distingue entre manifestantes pacíficos y violentos, no cumpliendo nunca, por ejemplo, imposiblemente, pudiendo cumplir el principio de distinción y proporcionalidad y no discriminación en el uso, por ejemplo, del armamento de impacto cinético que dispara más de una munición al mismo tiempo. Esta ley podrá ser la primera y pondrá en regla el principio de legalidad que debe regir el uso de la fuerza en Chile, ya que hasta el momento no existe ningún marco con rango legal que la regule. Solamente hasta el momento existen protocolos y reglas generales que se entregan las mismas fuerzas de orden y seguridad para ellas mismas, así también como las reglas generales para el uso de la fuerza en estados de excepción para las Fuerzas Armadas. En uno de los artículos, en el artículo 14, dice que los documentos serán revisados anualmente por las comisiones de derechos humanos de ambas cámaras mediante informes entregados por el Ministerio del Interior. Y a mi parecer, este artículo cae en la misma lógica que actualmente nos tiene en la tragedia de derechos humanos en la cual nos encontramos, que es que por parte del Ministerio de Seguridad, por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, existe nulo o escaso control civil del actuar policial, por lo que volver a requerir o a disponer para el Ministerio del Interior de que entregue esos informes o actualizaciones, básicamente no cambiará la lógica que nos tiene en la tragedia que actualmente padecemos. Y finalmente, por ejemplo, el artículo final de este proyecto de ley dice que se someterá al control legal de Contraloría y que luego de este informará al Congreso Nacional. Vale la pena decir que no solamente es las fichas técnicas balísticas y químicas, no solamente de las municiones, sino también del armamento que se utiliza por parte de las fuerzas de orden y seguridad, las que debiera revisar y tener control legal Contraloría, sino más bien este registro ex ante y ex post de quiénes fueron quienes utilizaron las armas, cuántas veces utilizaron las armas, qué municiones utilizaron en esas armas, qué efectivos están habilitados para utilizarla, chequear la composición de los químicos en los carros lanzaagua antes de utilizarlos, preparando la intervención. Esto hoy en día es totalmente secreto, no hay observancia civil alguna, ni menos por parte de las organizaciones y de las y los ciudadanos, digamos, de a pie sin organización. Este debe ser un principio básico que debe restaurarse en un Estado democrático como el nuestro, que es el principio de la transparencia y la publicidad. Todas las funciones y los actos públicos debieran poder chequearse antes y no solamente después. Y lamentablemente, por el rango constitucional que tiene Carabineros de Chile hoy en día, es algo muy resistido y invocan continuamente seguridad nacional para no disponer públicamente de esta información. Ese, bueno, sería mis comentarios a nombre de la Fundación a modo general, digamos, por el estudio en general de este proyecto de ley. Nos parece un avance significativo, pero creemos que nos encontramos en la posición de poder avanzar mucho más. Como dicen los antecedentes de este mismo proyecto de ley, las intervenciones suceden en escenarios específicos. Es distinto un desalojo que una intervención de una manifestación
que un corte de ruta, que un incendio provocado por manifestantes violentos, por ejemplo, y todos esos escenarios debieran contar con protocolos que fueran públicamente conocidos y al mismo tiempo diferenciados para el actuar policial, ya que así nos aseguraremos de que la crisis de control que actualmente presenta Carabineros pueda disminuirse, ya que no solamente es el control del actuar de Carabineros que está totalmente oscuro en una caja negra, sino que también el control de la compra de armas y también el control de también si estas son o no parte, digamos, particular de las mallas curriculares de los agentes que hacen uso de estas mismas armas. Cada arma y cada munición debiera tener acompañado no solamente la ficha técnica, no solamente los informes de salud, digamos, de sus efectos inmediatos y en exposiciones prolongadas, sino que también debiera ser acompañado de instrucciones específicas para sus usos en los diferentes escenarios de intervención policial. Y nada de eso está actualmente en nuestro país vigente. Y eso, creemos nosotros desde la Fundación, es lo que ha generado, es lo que toda la conjunción de estos vacíos legales y de la amplia discrecionalidad que tiene el actuar policial para la intervención en el restablecimiento del orden público, es lo que ha generado la crisis de derechos humanos más grande en la historia democrática de nuestro país. Muchas gracias. Le agradecemos a don Matías Vallejos de la Fundación Ojos de Chile. Diputadas, diputados, ofrezco la palabra. No hay palabra solicitada, señora presidenta. Señor secretario, pudiera acordar, tenemos el quórum, ¿verdad? Sí, tenemos quórum, presidenta. ¿Por qué? No, era para poder acordar alguna sesión especial, si se pudiera, pero teniendo los antecedentes, la importancia, el cual quisiera solicitarle a todos los diputados que están presentes, de acuerdo a la solicitud que hace el diputado Boris Barrera, en la próxima sesión ordinaria, ver el punto que él nos señaló y que también pudimos leer en la cuenta por la prioridad que se requiere para invitar a los familiares, a quienes representen a los jóvenes que requieren de la revuelta, como también invitar al fiscal nacional, al Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico para la sesión siguiente. Por eso consideraba que si era posible sacar el acuerdo al ministro de Justicia, don Hernán Larraín, al fiscal judicial de la Corte Suprema y a los representantes de la Asamblea de Familiares de Presos de la Revuelta. Señora... No habría inconveniente. No, señora presidenta, antes de eso, el diputado Venegas me ha solicitado la palabra. Y por favor, don Matías Vallejos, si nos puede hacer llegar la presentación de su intervención, por favor. Muchas gracias. Diputado Mario Venegas, ofrezco la palabra. Sí, para en primer término señalar que no tengo inconveniente respecto de su proposición, pero al mismo tiempo señalar que está dentro de sus facultades como presidenta determinar la agenda de la próxima, tanto la temática como el día en que se desarrolla, así que no, ni siquiera requiere de nuestra venia. Ya, muchas gracias. Lo señalaba porque estamos revisando este proyecto, que estamos dándole continuidad al estudio, y lo cual me preocupa también en los tiempos en que tenemos que tal vez apurarnos por algunas sesiones que son especiales, pero que lamentablemente coinciden con muchas agendas de cada uno de ustedes. Y este proyecto que acaba de hacernos la presentación y que nos va a entregar a la Secretaría don Matías Vallejo respecto al análisis que hace, que es tan importante
la situación y en los cuales, no, muy bien señala él, no hay protocolo respecto al uso de la fuerza, no hay principio, y hemos visto una cantidad de personas que fueron mutiladas, y por lo tanto también esta comisión tenemos la preocupación de poder avanzar con este proyecto, y por lo cual le agradecemos a usted, don Matías Vallejo, por la presentación clara que nos hace y la preocupación que tiene en esta comisión. Por eso estaba preguntando lo otro, entendiendo que también era importante darle continuidad en la sesión siguiente, pero pudiéramos tal vez solicitar una sesión especial para seguir con la continuidad del estudio de este proyecto que estamos analizando. Diputado Mario Venegas. Estimada presidenta, los comités han acordado una reprogramación se informó de lo que va a ser, ¿no es cierto?, el trabajo legislativo a partir del próximo mes de octubre, que es precisamente a partir de la próxima semana, y eso contempla sesiones ordinarias los días lunes por la tarde. Por otra parte, hay comisiones como la que yo presido, que es Educación, que trabaja durante el lunes de 12 a 14 horas. Y así como yo, hay otros diputados que también tienen sesiones el día lunes. Entonces, le invitaría a considerar esto junto con nuestro secretario y en conjunto, considerando todo esto nueva información y realidad que se ha generado, pudiera usted determinar, ¿no es cierto?, en qué momento podemos continuar con este tratamiento del tema, pero teniendo en consideración estos temas, porque cada uno de nosotros, como en el día de ayer, queremos participar de la sesión y no aparecer, ¿no es cierto?, porque estoy hablando no de las ordinarias, sino de las eventualmente extraordinarias. Las especiales, la sesión, de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta? Si no, para despedir a don Matías respecto a la exposición. No hay preguntas, señora presidenta. Le agradecemos, don Matías Vallejo, de la Fundación Ojos de Chile, insistir nuevamente en que nos haga llegar el documento de la presentación a la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, lo haré llegar a la brevedad. Habiéndose dado el cumplimiento al objeto de esta sesión, esta se levanta. Muy buenas tardes.